Poderoso. Queremos elevar una preciosa oración delante de nuestro Padre Celestial. Padre, mi buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa y bendecida hora. Gracias por darnos la oportunidad, el poderte clamar, Señor, el poderte poner las peticiones en tus preciosas manos para que sea usted contestando cada una de ellas. Maravilloso Jesús de Nazaret, ahora venimos ante tu presencia presentándote, Padre, presentándonos cada uno, Señor Jesús, de quienes van a escuchar tu palabra y de mi persona, oh Dios. Que seas tú perdonando, Dios, si en algo te hemos ofendido durante este día, Padre, tal vez con nuestra mirada, con nuestra boca, Señor Jesús, o con nuestro pensamiento, Cordero de Dios, perdónanos, Padre. Y llénanos cada día más y más de tu presencia. Que nuestra copa esté rebosando de tu Espíritu Santo, maravilloso Dios. Que no nos haga falta, Señor amado, poderoso, tu presencia en nuestros corazones. Oh Dios mío, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, quienes se van a conectar, quienes van a apoyar esta transmisión en vivo, Señor, para poder llevar ese mensaje de tu palabra, Señor. Ya que no somos nosotros, Señor amado, sino es tu palabra, Señor, la cual tú dejaste escrita, Señor, para que cada uno la podamos, oh Dios mío, leer, escuchar y atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, a través de mi pensamiento y de mi corazón, Señor. Que seas tú convenciendo a cada uno, mi Dios, nosotros nada podemos hacer. Todo, mi Dios eterno, lo haces tú, maravilloso Jesús. Solamente somos vasos, oh Dios amado, quien tú usas para dar tu palabra, Señor. Oh maravilloso Jesús, si alguno entre vosotros está enfermo, quebrantado de salud, le pido, Dios, que usted ponga su mano de poder. Que usted, mi Dios amado, poderoso, unja su cabeza desde la coronilla hasta la planta de sus pies, saturándolo, Dios mío, con tu espíritu y echando fuera todo lo que os estorba en ese cuerpo, Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, mi Dios amado, bienvenido tú eres en esta hora, Señor, la cual tú nos vas a guiar, Señor, la cual tú nos vas a enseñar de tu palabra, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hemos elevado esta preciosa oración delante de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, amados hermanos, traemos un tema de la cual, amados hermanos, hoy vamos a hablar, un obrero aprobado. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, donde él, amados hermanos, nos hace un recordatorio de cómo podemos ser un buen obrero. Un obrero aprobado delante del Señor, no delante de los hombres, sino delante de nuestro Dios Todopoderoso. Así de que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice así: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a llegar hasta allí. Cuando el Señor nos habla, amados hermanos, acá de que seamos un buen obrero aprobado por Él, nos está hablando de esta manera, que la palabra hoy nos exhorta, amados hermanos, a cada uno de nosotros como predicadores de la palabra.
que hagamos un buen uso de la palabra, que demos un buen testimonio de la palabra. Amados hermanos, ¿por qué? Porque la palabra nosotros la damos, la palabra nosotros la hablamos. Oiga bien, pero el Señor Jesucristo lo dejó escrita a través ¿de quiénes? De sus apóstoles. ¿Por qué? Porque quería que nosotros también nos diéramos cuenta de cómo tenemos que presentarnos delante de Él y de cada uno de quienes nos van a escuchar. Por eso dice la palabra del Señor, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan. Nos damos cuenta hoy en día que la palabra del Señor muchos la utilizan para contender, para pelear y para disgustarse, aún hasta para maldecirse. Pero la palabra dice el Señor que tenemos que darla, amados hermanos, un buen uso, ¿verdad? Enseñar y demostrar que lo que el Señor nos está hablando es algo real para nuestra vida. No tenemos, amados hermanos, que el enemigo nos avergüence, porque a veces, muchas veces, como predicadores, a veces damos la palabra, pero nos quedamos sin la palabra. A veces, amados hermanos, decimos que la palabra del Señor dice que demos un buen testimonio, y es lo que más ahora vemos, de que muchos predicadores dan un mal testimonio, un mal ejemplo y un mal uso de la palabra del Señor. Y por eso dice que la palabra no es para contender, ni mucho menos para pelear. La palabra, amados hermanos, antes como obreros, como predicadores, como pastores, tenemos que orar antes de dar la palabra o antes de hablar con alguien, porque sabes que nosotros no podemos convencer a nadie absolutamente. Más aún, si tú quieres hablarle a alguien que la cual adelante te va a salir. O, amados hermanos, o a alguien que no va a dejar que tú le hables de la palabra. Entonces, ahí viene la contienda y ahí viene, amados hermanos, también la perdición, tanto para el creyente como para el que le estás hablando. Entonces, el Señor, amados hermanos, nos habla de que dice, aleluya, que no contiendan sobre la palabra. La palabra la damos, quien convence es nuestro Dios. Por eso, antes de que nosotros vayamos a hablarle a alguien a cual nosotros sabemos que es muy rebelde, que es muy desobediente, que es muy, amados hermanos, altanero, ¿qué tienes que hacer? Orar primero y luego llevar esa palabra. Cuando esa palabra va con oración, con unción, aquel se va a convencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a entrar en él y va a empezar a convencer a esa persona. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que la palabra la agarran y empiezan a contender con aquellos que aún no saben nada, sino que, amados hermanos, aún más, cuando hay alguien que sabe más, por ejemplo, voy a poner mi persona, alguien que se levante, que sabe más que yo tengo que callar y escuchar. La palabra del Señor dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Usted sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿verdad? Porque hemos leído la palabra y sabemos lo que hemos escuchado, hemos visto desde el principio, desde cuando Jesucristo vino a este mundo, que Él nos trajo el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestra, amados hermanos, nuestra figura, amados hermanos, de la cual la palabra del Señor nos habla a nosotros. Y dice la palabra del Señor, porque muchos, amados hermanos, que empiezan a contender con la palabra del Señor terminan avergonzados. El mismo diablo los avergüenza. ¿Por qué? Porque no oraron antes de hablar la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor. Nos están exhortando, amados hermanos, aleluya. El apóstol Pablo exhortaba a los hermanos
y exhortaba a los que llevaban la palabra. Por ejemplo, él exhortaba a los que él enseñaba y que él también les enseñaba para llevar la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando vemos las discusiones, cuando vemos los problemas, cuando vemos, amados hermanos, las dificultades del tanto el cristiano como el que no es cristiano, que están en un debate, que están, amados hermanos, contendiendo con la verdad, con la palabra, da mucho de qué hablar. Porque los que están allá escuchando, ya sea, amados hermanos, a través de las redes sociales o ya sea personalmente, los que están escuchando, ver esa discusión, en vez de querer seguir, mejor se retiran. Por eso dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios. Oiga, procura con diligencia primeramente presentarte a Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios primeramente? Orando, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento y don discernimiento, y luego llevar esa palabra. Porque hoy en día, si nos damos cuenta, cuando queremos hablar de la palabra, hay muchos que se exaltan, se enojan y empiezan a maltratar, a maldecir, empiezan a decir tales cosas. Empiezan a decir, amados hermanos, cuántas cosas de las cuales, en vez de convencerlos, terminamos mejor destruyéndolo. Pero la palabra del Señor dice, para que no quedemos avergonzados, tenemos que orar y darle buen uso a la palabra. Pero ¿cómo? Primeramente en nosotros, ¿verdad? Primeramente en nosotros, darle un buen uso nosotros, dando un buen testimonio. Porque así nadie, amados hermanos, nos va a retachar, nadie nos va a señalar y nos va a decir, para ser como usted mejor no soy nada. O para, amados hermanos, hay quienes que tienen mal testimonio y cuando hablan de la palabra dicen, ay Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga bien, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. No está hablando solamente del pastor, de la pastora, sino de también los que llevan la palabra. De los, amados hermanos, de los que dan la palabra, de los que tienen un talento o de los que tienen privilegios. De ellos está hablando la palabra. No solamente del pastor o del evangelista, sino aquí entra todos los que se dicen ser cristianos y que llevan la palabra. Porque usted sabía que en los cantos, cuando alguien canta, también dan un mensaje. Por medio del canto hay un mensaje. ¿Se da cuenta? Entonces, para que no seamos avergonzados, primeramente la palabra se aplica a nosotros, los predicadores. Cuando nosotros los predicadores, amados hermanos, aplicamos esa palabra, no vamos a tener de que nos avergüencen o de que nos reprochen o que nos digan tantas cosas, pero tenemos que cuidarnos espiritualmente y materialmente. Físicamente, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, seguimos hablando, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Digo, soy cristiana, soy portadora de la palabra, soy un vaso útil a quien Dios usa. Amados hermanos, tengo que dar un buen ejemplo primeramente, un buen testimonio, porque con un dedo señalo y con 3 dedos me señalan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, para que cuando usted vaya a hablarle al impío, al desobediente, al altanero, al amados hermanos, como dice la palabra del Señor, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al necio.
porque hay muchos así hoy, que por más que se le esté hablando la palabra, dice, aquí estoy, aquí me quedo, aquí sigo y aquí estoy bien. Y aunque la palabra se lo esté diciendo, ¿verdad? Que como está viviendo, como está ante los ojos de Dios está mal. Pero como estamos dando un mal testimonio, no creen en nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar un buen testimonio para que el enemigo no nos avergüence y que podamos dar bien la palabra de verdad. Esa palabra que viene para enseñar, para edificar, amados hermanos, para instruir a muchos, de las cuales tenemos que hablarle la palabra. En el 16 nos dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque en tantas bla, 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 vienen las ofensas, vienen, amados hermanos, muchas cosas de las cuales nos van a hacer quedar mal a nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como, amados hermanos, entonces, tenemos que tener en cuenta de que como un buen obrero aprobado por Dios, primeramente debemos de orar. Orar para dar la palabra, para que esa palabra, amados hermanos, corra por el mundo entero y el que la escuche sea, amados hermanos, sea lleno del poder de Dios. No por nosotros, sino por el Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra del Señor, no hay que contender con el necio, no hay que contender con el que no entiende, hay que orar primeramente por esa persona, porque por más que tú le hables la verdad, no va a entender, pero si va con esa palabra, va con unción, va, amados hermanos, aleluya, poderoso es el Señor con poder, les aseguro que esa persona se va a convencer de lo que se está hablando. Dice la palabra del Señor, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a continuar lo que dice la palabra del Señor en el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice. Oiga, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo, que se desvían de la verdad diciendo que la resurrección ya se afectó. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces teniendo, amados hermanos, esta palabra tan grande delante de nuestros ojos, aleluya, no la entendemos. Si el Señor nos habla con paciencia, el Señor nos habla detenidamente. El Señor nos habla de una manera tan especial a nosotros. Y aún así, muchas veces no le entendemos. Muchas veces, amados hermanos, muchos se cierran allí y no quieren atesorar o entender y salir de la oscuridad de la cual están viviendo. Hay una frase en la palabra del Señor de la cual dice, amados hermanos, dice que muchos parece que andan de día, pero que andan aún en la oscuridad. ¿Quiénes son ellos? Son los que aún todavía no han reconocido a Jesucristo. Son los que aún todavía no han venido o no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, y algo otros que ya conocen la palabra de Dios, pero que se desviaron de la verdad, y se retiraron, se quedaron allí, son los que ahora son más necios todavía. Son los que aún, amados hermanos, se dicen de que todo esto no es así, y aún sabiendo la verdad. Y por eso dice la palabra del Señor, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se afectó y trastornan la fe de algunos. Tal vez de los que, amados hermanos, tienen años de estar en el Evangelio y que han conocido la verdad, pero que se han retirado, como dice la palabra del Señor, se han deslizado, se han quedado allí, han venido a trastornar la fe de los que están empezando a entrar o a caminar en el camino del Señor. Pero ahora bien,
Por eso nosotros, como hijos del Señor, que hemos leído la palabra del Señor, les decimos ahora que debes de aumentar tu fe, debes de leer la palabra y debes de orar para no apartarte nunca de la verdad, para no caer en las mentiras, en las fábulas del enemigo y de sus, como dicen algunos países, de sus acuaces, ¿verdad? Que son los seguidores del diablo, los que realmente, amados hermanos, ya endurecieron su corazón y no quieren saber nada de lo que es la palabra o de lo que es de Dios. Dice en el 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Se da cuenta? Pero el fundamento de Dios sigue firme. Está firme en nuestro corazón. Si nosotros permanecemos en la verdad. No tan fácilmente nos vamos a desviar, no tan fácilmente nos vamos a dejar engañar, no tan fácilmente, amados hermanos, nos van a hacer, aleluya, trastornar la fe, como dice acá en la palabra, ¿verdad? Porque estamos creciendo espiritualmente en nuestra vida. Dice, vamos a seguir leyendo lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, escuche bien, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Esta es la recomendación que hace el apóstol Pablo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de Dios a través de su palabra en nuestros corazones tiene que estar firme. Tiene que estar firme. Y ese sello a la cual nosotros conocemos del Señor tiene que estar allí. Entonces, si está allí, conocemos al Señor, Él conoce que nosotros somos de Él, amados hermanos, y nosotros sabemos también que somos de Él y Él de nosotros. Entonces, nos vamos a apartar de todo lo malo, de todo lo que la palabra del Señor nos habla acá. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apártese de toda iniquidad. De todo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando a través de su palabra. Ahora dice en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para unos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, para honra, santificado, útil al Señor. ¿Qué nos da a conocer, amados hermanos? El Señor nos está hablando que tenemos que estar limpios. Como muchas veces hemos hablado cuando la palabra del Señor nos habla de que no fuimos comprados ni con oro ni plata, sino fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él dice que nos ha limpiado y no solamente por dentro. El Señor nos ha limpiado por dentro y por fuera. Hace un poco hablaba de la cual el Señor habla de una casa, pero no casa, amados hermanos, casa terrenal, sino nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Y por eso Él dice la palabra del Señor que, dice que en una casa grande no solamente hay utensilio de oro o de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Y dispuesto para toda
buena obra. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacer esas obras las cuales el Señor le agrada, ¿verdad? En el 22 dice, huye también, oiga, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, no dice con los de corazón sucio, ¿verdad? Con los de corazón limpio. Hay tres cosas que el Señor está encargando acá, amados hermanos, de la cual dice, apártense de la iniquidad. Habla que limpiemos, porque somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Y también está hablando que huyamos de las pasiones juveniles. Y también nos habla, amados hermanos, que tengamos mucho cuidado, que tengamos conocimientos, que tengamos, amados hermanos, un buen testimonio como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Se da cuenta que no es bueno tener contienda? ¿Se da cuenta que no es bueno estar contendiendo con alguien que no entiende, con alguien que no razona, con alguien que aunque le hables la verdad no te lo va a aceptar? Entonces, te estás enojando, te estás sintiendo mal, te estás airando cuando estás entrando en esa contienda, en esa, amados hermanos, con alguien que no razona. Por eso dice la palabra del Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí está, para que no hayan reproche, para que, amados hermanos, no nos señalen, para que, amados hermanos, no tengan nada de qué avergonzarnos. Tenemos que tener un buen testimonio, dar un buen ejemplo. Así, cuando nos toque enseñar, cuando nos toque corregir, cuando nos toque, amados hermanos, que hablar la verdad, nadie nos va a reprochar. Nadie, ¿por qué? Porque tenemos un buen testimonio. Y esto es lo que está sucediendo muchas veces. En muchos, amados hermanos, en muchos que conocen y saben la verdad de la palabra del Señor, han perdido, escuche bien, han perdido ese buen testimonio. Han perdido, amados hermanos, cuando quieren enseñar, cuando quieren aconsejar, cuando quieren dar la palabra, cuando quieren hablar la verdad, hay reproches ahí. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, si tú eres un obrero aprobado por el Señor, no va a haber quien reproche lo que tú vas a dar, lo que tú vas a enseñar. Por eso hoy el Señor nos está hablando a nosotros que tengamos una buena obra, un buen testimonio y que usemos la palabra, amados hermanos, para enseñar, aconsejar, pero con mansedumbre, dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a leer el 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás, oiga, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Solamente así vamos a poder nosotros, amados hermanos, hablar con la verdad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer como un buen obrero? Como un buen predicador, como un buen evangelista. Primeramente, ser aprobado por Dios
Y si somos obreros aprobados por Dios, esto da a entender que vamos a poder enseñar, que vamos a poder hablar, que vamos a poder, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Porque usted se da cuenta, si hablamos del apóstol Pablo, cómo él era antes, cómo era la vida de él antes y cuál fue su transformación, cuál fue su cambio, cuál fue su nuevo testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de iglesias. El apóstol Pablo, amados hermanos, metía a los cristianos a la cárcel, los golpeaba, hacía lo que quería. Tenía un mal testimonio el apóstol Pablo. Pero cuando Cristo vino a él, Dios lo cambió. Y él empezó a dar un buen testimonio y por eso ahora él fue un obrero aprobado por él. Y por eso él dice, recuérdale esto exhortándoles. Entonces, están teniendo un buen testimonio como un buen obrero aprobado por Dios. Un buen testimonio, nadie nos va a reprochar la palabra que le demos. Porque vamos a poder exhortar, vamos a poder, amados hermanos, a enseñarles. Vamos a poder, gloria a Dios, aleluya, hablarles de la verdad, decirles que se aparten de todo lo malo y que sigan el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo que ha dado a nuestros corazones. Esto es para todos los que invocan al Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, porque solamente así podemos ayudar a salir a aquellos y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos bajo la voluntad del diablo. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? Si usted, amados hermanos, no entró cuando vimos la cita bíblica, estábamos leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Ahí estamos leyendo que como tema pusimos un obrero aprobado por Dios, ¿verdad? No por los hombres, sino por Dios. Entonces, solamente así vamos a lograr que aquellos, amados hermanos, que se oponen a la verdad, gloria a Dios, aleluya, aquellos que se oponen a la verdad, gloria a Dios, puedan escapar del lazo de la cual están agarrados por el diablo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay muchos ahora que dicen, no, así como el ejemplo que da el pastor, así como el ejemplo que da el evangelista, el ejemplo que da la cantante o el cantante o el que dice ser cristiano, ese ejemplo que lleva o que da, no tengo nada de qué aprender, ¿verdad? Pero entonces, todos los que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a apartarnos de todo lo malo, de todo, amados hermanos, que la cual el enemigo nos pueda señalar. Y solamente así, nosotros vamos a poder ganar a esas personas para que sean salvas por nuestro Señor Jesucristo. Pues a eso el Señor nos ha mandado. Así pues, amados hermanos, esperando que esta palabra no sea para contienda, que la palabra del Señor no sea para contienda, para pleito, para ofensa, sino para edificar, para exhortar, para enseñar, para instruir a cada uno, amados hermanos, de la cual el Señor nos llama a ser buenos obreros de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a enseñar, amados hermanos, con un buen testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Así de que Dios me los bendiga. Gloria a Dios, aleluya, a cada uno de los que compartieron esta palabra y que estemos siempre dispuestos para dar esa buena obra delante de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, y de los hombres de este mundo, para que no nos reprochen la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque a causa de nuestro testimonio, amados hermanos, también la palabra del Señor es difamada, ¿verdad? La palabra del Señor también, gloria a Dios, es desacreditada, pero no por la palabra, sino por nosotros como predicadores, porque no damos un buen ejemplo de la palabra del Señor. Así de que recuerde siempre que ese fundamento de Dios esté firme en nuestros corazones y sigamos adelante sin desmayar, limpiándonos día con día, amados hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta palabra llegue, como dice la palabra del Señor, carcoma como gangrena, aleluya,
siendo afectuada en nuestros corazones para que podamos ponerla en práctica y por obra en nuestra vida espiritualmente. Dios me los bendiga. Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya. A nuestra hermana Claudia Sandoval, bendiciones para su vida y toda su familia. Nuestra hermana pastora Irma Escobar, bendiciones, gloria a Dios para su vida. Nuestro hermano David Martínez, Dios me lo bendiga, mi hermano, por compartir esta preciosa palabra. Gloria a Dios. Nuestro hermano Rubén Aldana Campos, Dios le bendiga también. Bendiciones para su vida. Así es de que, amados hermanos, hemos estado hoy transmitiendo esta preciosa palabra de nuestro Dios, de la cual nos habla por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Así es de que Dios me los bendiga, me los guarde siempre y me los proteja en todo momento. Continuemos adelante clamando a nuestro Dios Todopoderoso. Así de que bendiciones para su vida, la paz de Dios reina en cada uno de sus corazones y hasta la próxima, si así Dios nos permite. Bye.